Todos aman a los payasos, son símbolos de alegría, de infancia, de inocencia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que uno de ellos no pintaba sonrisas, sino que las arrancaba? Esta es la historia de John Wayne Gacy, el hombre que transformó la diversión en horror y convirtió su hogar en una tumba bajo los cimientos del infierno. Esta es la verdadera historia del payaso asesino que ha inspirado muchas historias de terror y que ha cambiado la forma de ver de los payasos. Todo empieza con John Wayne Gacy, que nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el hijo de en medio de una familia católica de apariencia normal, pero por dentro estaba rota. Su padre era un veterano alcohólico que lo maltrataba mucho, tanto física como psicológicamente. Le decía que nunca iba a ser un hombre de verdad, le decía que era débil, siempre lo estaba insultando de alguna u otra manera. Entonces John fue creciendo con esa necesidad de aprobación de los demás, tanto de su padre, su familia, sus compañeros, pero nunca lo consiguió, lo cual poco a poco fue sembrando una rabia. Luego, a los 11 años, sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente durante días. Desde entonces empezó a tener desmayos repentinos, desorientación y un comportamiento extraño. Algunos médicos creen que se alteró alguna parte de su cerebro, lo cual alteró su manera de controlar las emociones y la empatía. Después de todo esto, a los 16 años, John descubrió que se sentía atraído por los hombres. Y esto fue en una época donde la gente era muy conservadora y era tan difícil decir abiertamente tus preferencias. Entonces, pues John ocultó todo esto, pero tanto que estaba guardando, salió de una manera tan horrorosa. Después, en los años 70, John parecía tenerlo todo. Tenía una empresa constructora, era muy popular entre sus vecinos, e incluso llegó a conocer a Rosalynn Carter, la esposa del presidente de Estados Unidos. Nadie imaginaba lo que escondía detrás de esa sonrisa amable. En sus ratos libres se empezó a disfrazar de Pogo el payaso. Pintaba una sonrisa roja sobre su rostro y un gorro de colores. Asistía a hospitales infantiles, fiestas y eventos benéficos. Decía que amaba reír a los niños. Pero su disfraz de payaso no era solo un traje, sino era su escudo. Su forma de esconder el monstruo que lo devoraba por dentro. John era una persona que aparentaba perfección. Tenía su propia empresa de construcción donde contrataba a muchos jóvenes. Participaba en campañas políticas, era presidente de la asociación cívica de su vecindario y todos lo consideraban como un hombre ejemplar. La verdad es que era muy popular con sus vecinos, con la comunidad, y a pesar de que en 1968 fue arrestado por agresión, salió en libertad condicional después de 18 meses y a la gente se le olvidó lo que hizo y seguía viéndolo como qué gran persona, qué gran vecino y qué simpático y qué trabajador. Y todo era así hasta que entre 1972 y 1978, jóvenes de entre 14 y 21 años comenzaron a desaparecer misteriosamente en el área de Chicago. Lo más extraño es que la mayoría de estas personas tenían contacto con Gacy, ya que eran empleados de su constructora. Pero en ese momento la policía no lo relacionaba con él, sino que parecían casos aislados. Además de que Gacy siempre tenía una coartada. Decía que el chico se había ido del pueblo o que lo había despedido por mala conducta. E incluso había casos donde se ofrecía ayudarlos con los padres para buscarlos. Y pues la gente jamás sospechó de él porque él siempre estaba dispuesto a ayudar a las familias en las búsquedas, hasta que el 11 de diciembre de 1978, un adolescente de 15 años llamado Robert Pist desapareció después de su turno en una farmacia. Antes de irse, él habló con su mamá y le dijo que iba a encontrarse con Gacy, ya que le había ofrecido trabajo y que le iba a pagar muy bien. Pero esa noche Robert nunca volvió a casa. Y pues la madre denunció ante las autoridades y dijo el nombre completo de Gacy. Y cuando la policía llegó a hablar con Gacy, él actuó completamente tranquilo. Dijo que no conocía al chico, que había estado ocupado todo el día y que seguramente el joven se había escapado con sus amigos. Al inicio los detectives no tenían suficientes pruebas como para detenerlo,
pero esa actitud tan relajada los dejó como con la duda de que algo no andaba bien. Además de que uno de los detectives notó algo muy raro, y es que la casa apestaba. Tenía un olor nauseabundo que salía del piso, y a los pocos días la policía obtuvo una orden para poder registrar la casa de Gacy por primera vez, y aunque encontraron objetos sospechosos no tenían alguna prueba que pudiera ayudarlos a detenerlo. Entre lo que hallaron estaba ropa interior de jóvenes que no pertenecía a Gacy, llaves, documentos, anillos de varias personas y pues el extraño olor que él dijo que eran problemas con la plomería. Entonces pues fue más sospechoso todo esto. Y durante las siguientes 2 semanas la policía empezó a seguirlo y Gacy empezó a perder el control, ya que la policía estaba en todas partes, en restaurantes, en bares, en su trabajo. A cualquier lugar a donde él iba, la policía lo seguía. Él al principio se mostraba muy simpático, los invitaba a comer, hacía bromas con ellos e incluso les contaba de sus fiestas como payaso. Pero poco a poco, con tanta presión que tenía, se empezó a hacer muy errático. Llegaba a los lugares borracho, hablaba solo e incluso les dijo en una ocasión: tengo cosas dentro de mi casa que ni Dios podrá imaginar. Ahí fue cuando los detectives sospecharon aún más y decidieron llevar un objeto de los que encontraron en la casa a analizar en el laboratorio. Y fue así como arrojó los resultados de que uno de esos objetos era de una de las víctimas desaparecidas. Con eso la policía consiguió una segunda orden para registrar ahora sí la vivienda. Esta vez estaban decididos a cavar y apenas comenzaron a cavar en el piso cuando un olor tan fuerte hizo que varios policías se desmayaran, ya que el olor era tan insoportable que no podían continuar. Encontraron ahí restos humanos, huesos, carne en descomposición y ropa enterradas. Incluso un detective vomitó en el lugar y otro tuvo que salir llorando. Lo que descubrieron fue tan horroroso y pues ya con esto la policía decidió arrestarlo el 21 de diciembre del 78. Y ahí fue cuando los vecinos quedaron completamente impresionados de cómo su gran vecino, el ejemplo de hombre, había hecho eso. La policía sacó 33 cuerpos en total, 33 jóvenes que habían desaparecido sin dejar rastro. Él con sus propias palabras dijo que no eran personas, sino eran simples juguetes rotos. Fue llevado a prisión esa misma noche y se dice que él continuó con su actitud súper simpática con los guardias y sus compañeros. E incluso dijo que él no había sido, que había sido una conspiración política. Pero tuvo evaluaciones psicológicas donde evaluaron y dijeron que tenía una personalidad tan narcisista y antisocial, que no sentía culpa, no sentía empatía, solo le gustaba tener el control. Pero después de eso Gacy decidió hablar en su interrogatorio y durante horas habló sin remordimiento. Dijo completamente lo que había hecho. Dijo que mató porque disfrutaba del poder y que enterraba los cuerpos para mantener el orden. De hecho, se reía mientras lo contaba. Dijo que su único error fue haber escondido tantos cuerpos. Cuando los agentes escucharon esto, sabían que estaban viendo a uno de los asesinos seriales más grandes de la historia. Y el 10 de mayo de 1994, Gacy fue llevado a la cámara de inyección letal. Y cuando le preguntaron si quería decir algo, él simplemente dijo "Kiss my ass". Y así, sin una pizca de remordimiento, cerró los ojos y falleció. Y después de su muerte, los vecinos dicen que su casa sigue impregnada de ese olor. E incluso dicen que por las noches escuchan la risa de un payaso. Y fue así como Gacy pasó de ser un asesino serial a una leyenda, a un personaje en el cual varias películas de terror se han inspirado. Y tú te preguntarás por qué nadie sospechó de él, si la mayoría de los jóvenes eran sus trabajadores. Y bueno, la verdad es que una de ellas es su carisma, ya que Gacy era muy manipulador y siempre la gente lo veía como un gran vecino. Y la verdad es que en los años 70, ¿quién se iba a imaginar que un payaso podría ser un asesino? También lo que afectó mucho en este caso es que en esos años no había como un mejor control sobre las personas desaparecidas. Así que la próxima vez que veas a alguien disfrazado, ten cuidado, ya que uno nunca sabe qué esconde detrás de ese disfraz. Pero bueno, dime en los comentarios qué piensas y si te ha gustado este video no olvides darle like y nos vemos en un próximo video misterioso.